Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y les agradecemos que nos acompañen en una nueva edición de Estrategia de Liderazgo, que se emite lunes, miércoles y viernes por la señal 16 del canal 5 Días, en Personal Flow y en Tigo, y también en YouTube en el canal de 5 Días en vivo. Estamos, como siempre, en Estrategia de Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión. Y tenemos en Asunción, como siempre nos acompaña, Gustavo Pícola. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. Acá estamos en Asunción, un día nublado, esos días de otoño, medio invierno, ¿viste? Fresquito, pero bueno, para nosotros está lindo, para mí está lindo. Si hubiera un poquito de sol estaría mejor. O sea, Así que acá agradable. estamos. Sí, la única cosa que tiene es que está nublado y está llovinando, pero desde el punto de vista de la temperatura, desde mi sensación, agradable. Y me gustaría hoy dejarte una frase, hoy que es viernes y que vas a empezar el fin de semana, vamos a empezar el fin de semana, una frase de Ernest Hemingway que leí ayer y me pareció fantástica. Y dice, no hay nada noble en ser superior a otra persona. La verdadera nobleza radica en ser superior a tu antiguo yo. Muy bueno, Brillante, brillante frase de liderazgo personal. muy bueno. Gracias, Gustavo. Bueno, y para tener en cuenta, ¿no? Como que la carrera, yo siempre digo, la carrera de uno, ya sea en la vida, carrera profesional, es con uno mismo, ¿no? En qué instancia me encuentro y cómo me voy superando. Así que Así es. bueno, te agradezco por esa apreciación, Gustavo. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial que es Guillermo Neveu. Él es director de NCC Latam, más de 20 años de experiencia en las áreas comerciales de importantes compañías multinacionales de consumo masivo. Él es el fundador de NCC Latam, que es una consultora regional de route to market y servicios de impacto para la toma de decisiones. Es una empresa de consultoría estratégica e implementación del Train Understanding y el Training. Y tiene actualmente proyectos activos en distintos países de la región: Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, entre otros. Es importante tener en cuenta que, como siempre en la estrategia de liderazgo, vemos los distintos sectores. Y en este caso, estamos abocados al efecto del COVID en la distribución del consumo masivo. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Hola, Gustavo, un placer estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado, por haberme convocado. Aquí en Argentina también, Buenos Aires, con frío, también bastante frío y bastante feo el clima, pero bueno, en cuarentenados también. Bueno, pero dentro de todo está bueno también para estar adentro, ¿no? Al Sí, estar un poco frío. es verdad, ayuda bastante. Sí. Bueno, comenzando con el programa, siempre hacemos mención de algunas noticias de actualidad, es decir, informaciones que ya veníamos manejando con respecto al Producto Interno Bruto. La organización DENDE espera una caída del Producto Interno Bruto del 3% para este año, pero también en sus estimaciones se percibe un rebote, podría haber un rebote del 3,1% en el 2021. Por otro lado, también diferentes estudios indican que los programas estatales de construcción de viviendas podrían generar más de 192.000 empleos, considerando estos los directos e indirectos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque estamos alertas y atentos de lo que está ocurriendo en la economía, en la parte, por supuesto, económica y financiera. Y tratamos de dar cierta información que nos puede permitir tomar decisiones, o por lo menos tener en cuenta cuando tomamos decisiones. Yendo al tema de hoy, el efecto del COVID en la distribución de consumo masivo, queríamos consultarlo a Guillermo porque es importante consultar a los expertos y especialistas que son específicamente de un área determinada. En este caso, queremos ver también cómo venía el sector antes del COVID, qué es lo que está ocurriendo y también a futuro. Pero antes de entrar un poco en lo que es la especialidad de Guillermo, quisiéramos ver un poquito si él nos puede contar en cuanto a su carrera, su experiencia en general, sus desafíos, un poco de los logros, algo que quiera destacar en cuanto a su vida directiva y profesional. Guillermo. Bueno, ok, gracias. Bueno, te comento, yo, como vos bien decías en la introducción, hace más de 20 años que trabajo en el área de consumo masivo de las compañías multinacionales, ¿no?
Ingresé inicialmente en Minolta, después pasé a trabajar en Coca-Cola muchos años y finalmente terminé siendo uno de los directores comerciales del grupo Danone, específicamente el sector de galletas del grupo, hasta la fusión con Arcor, y ahí decidí tomar mi camino independiente porque, y acá es algo para destacar, en realidad hoy hay una palabra muy de moda que se llama route to market, el go to market o ruta al mercado, como depende de la compañía, ¿no? Y en aquel momento no había mucho know-how del armado de redes de distribución eficientes. Ahí en verdad yo vi una oportunidad de destacarme y empecé a ofrecer tercerizado este servicio, que no había, como les decía, no había know-how y ahí vi un camino muy claro para poder ayudar. De hecho, empecé a trabajar con mis ex compañías empleadoras rápidamente como consultor externo, ayudándolas principalmente en Argentina y a lo largo de los años y por suerte hemos desarrollado el músculo muy por fuera de Argentina, sobre todo en los países latinoamericanos, como bien decías. ¿Qué pasaba entonces y qué pasa ahora? No sé, originalmente las compañías vendían sus productos a través de fuerzas de ventas propias, directas, ¿no? El vendedor que iba al supermercado, el vendedor que iba al almacén, a la tienda, a la bodega, a los mercados populares. Con el pasar de los años y con la competencia y los cambios en los hábitos de los consumidores, hubo una necesidad muy importante de hacer más eficientes las estructuras comerciales y logísticas. Route to Market como concepto abarca la estrategia comercial desde que el producto sale de las compañías hasta que llega a la mano del consumidor, ¿sí? Es el brazo fuerte donde, que mide cómo performa el canal comercial y cómo conviene atenderlo desde el punto de vista del abastecimiento. Es decir, voy una vez por semana a visitarlo y le entrego una vez por semana, o lo visito 2 veces y le entrego 2 veces. O sea, entran en juego las variables de cómo se comportan los consumidores en los canales y cómo se comportan los costos, ¿bien? Entonces, Route to Market es la ecuación óptima entre el costo de servir, ¿bien? Y el beneficio. Entonces, imagínense ahora en este instante la cantidad de trabajo que hay para desarrollar, justamente porque esta pandemia vino a poner una bomba y ahora todas las compañías necesitan rápidamente ser eficientes, porque no están facturando lo que facturaban habitualmente y además tienen la estructura de costos que tenían hasta antes de la pandemia, o sea que lo cual es una ecuación muy negativa para todas las compañías. Pero si me permite... Guillermo, no, te quería decir, bueno, sí, continúa y después te repregunto. No, porque te quería comentar que además de la crisis, y me gusta hablar del mundo VUCA que comentábamos fuera del aire, ¿no? Que hoy estamos viviendo como sociedad en un mundo que es volátil, que es incierto, que es ambiguo, ¿sí? Que se llama este concepto. Pero en el consumo es mucho peor porque este consumo masivo de las principales categorías de la canasta de consumo masivo ya venía cayendo año tras año, desde hace 10 años, bien, casi creciendo en niveles estacionales, digamos, es decir, un crecimiento de 2 dígitos pasa rápidamente a un crecimiento de 1 dígito y así los últimos 5 años donde el crecimiento está estable, o crece 1 o decrece 1. Lo cual el mercado general de consumo masivo a nivel Latinoamérica venía perdiendo peso. Así que ya el arrastre de los costos ineficientes ya venía desde hace los últimos 10 años con mucha fuerza. Ahora el escenario es qué va a pasar en 2020. En 2020 ya habrán tenido ustedes sus contactos también con algunas empresas que miden la economía y demás, pero así como decías recién que el Producto Bruto puede estar en ese orden, el consumo va a decaer en el orden entre el 5 y el 10% dependiendo del país, que es tremendo porque ya vienen arrastrando caídas de 10% año tras año. La torta está cada vez más pequeña. Esto impacta no solamente en las empresas, impacta también en los intermediarios, que son los canales a los cuales el consumidor va a abastecerse, las almacenes, despensas, las tiendas, los supermercados y demás. También se les achica la torta y empiezan a aparecer cuestiones y jugadores nuevos. Entonces, el drama, a partir de esta crisis, es la readaptación rápida a recuperar volúmenes, ¿sí? A recuperar rentabilidad en un contexto donde tenés poca capacidad de acción. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? No sé si voy contestando, Horacio, tus preguntas. Sí, no, lo que yo te quería mencionar, Guillermo, es que vos justamente dijiste ahora con todo el tema de la pandemia, como se han activado un poco y todas las alarmas, como decir, bueno, tengo que ver el tema de distribución, ¿no? Pero es un escenario distinto a lo que vos venías haciendo antes y que era a lo mejor un rediseño de las estructuras que tienen que ver con la distribución. Y ahora estamos hablando de algo más, digamos, un poco diferente en el sentido de que son escenarios muy inciertos y que hay que innovar,
hay que desarrollar cosas nuevas, ¿no? Entonces nos encontramos, lo que quería diferenciar es decir, lo que venías haciendo hasta antes del COVID-19 y lo que ahora estás desarrollando, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Es así, o sea, lo nuestro ahora tiene una velocidad que es sónica, supersónica, porque hay que hacer lo que veníamos haciendo como recomendaciones de eficiencia, ahora es una necesidad imperiosa. Nosotros tenemos una regla, si querés, de 3 letras en este instante, que son las 3 R's, ¿no? De lo que está pasando. La primera R es la de reflejos. Ayudar a las compañías a actuar rápidamente a partir de los reflejos, es decir, a dar respuesta. La primera R es, y te estoy hablando de una especie de manual de lo que deberían hacer las compañías para poder sobrevivir y quedar más o menos paradas después que esto se normalice. Entonces, la primera R es la de reflejo, que esto fue adaptar al teletrabajo a sus empleados, a generar ambiente seguro de trabajo, buscar las maneras de no cortar la cadena productiva, atentos a cada país tiene su cuestión, ¿no? En muchos países hay comercios que todavía están cerrados, caso Argentina, hay casos como por ahí Chile que fue para un lado, volvió, pero los comercios en general de consumo masivo se cerraron inicialmente y de hecho en la actualidad todo lo que es gastronomía, todo lo que es el canal que se denomina on-premise, está cerrado. No se puede trabajar, y hay muchas empresas que viven principalmente de venderle a restaurantes, a bares, ¿no? ¿Qué sé yo? Un Coca-Cola, empresas que tienen mucho peso en ese canal, están no pudiendo operar. Entonces, la primera R que les decía es la de reflejos, es adaptar rápidamente el contexto y dar las principales respuestas. La segunda R, que es la que empiezan a transitar algunas compañías, es la de resetear. Resetear la manera de hacer las cosas como las tenían conocidas. Es resetear las relaciones comerciales, es resetear los planes comerciales, incluso hasta resetear el concepto que uno tiene de sus proveedores a partir de esto. ¿Por qué? La globalización demostró en esta instancia que fue malo, ¿no? Ante una crisis. Hay muchas compañías que se abastecían de proveedores globales y que habían desarrollado proveedores globales y que ahora se dan cuenta que les faltaba tener desarrollos locales, de provisión local. Que ese es algo que hay que empezar a trabajar rápidamente. Y la tercera R es la de renovación. Es cómo voy a hacer a partir de ahora para operar con todo esto aprendido y sabiendo que esto puede volver a ocurrir en algún otro momento. Digamos, esto no estamos exentos de que esto pase y nunca más ocurra. Lo cual va a quedar un aprendizaje muy, muy, muy importante de canales comerciales, como por ejemplo el e-commerce, que el e-commerce creció en 2 meses, lo que se esperaba para que crezca en la región en 10 años. Hay una carrera tremenda contra esta batalla virtual o esta batalla del e-commerce que va a ganar aquella que quede mejor parada y que ofrezca mejores condiciones a sus canales. Van a quedar cerrados muchos comercios que no se van a poder adaptar, van a cerrar definitivamente. Los kioscos en Argentina, los almacenes en Argentina, las tiendas pequeñas en Paraguay. Hay una duda muy importante de qué va a pasar con los mercados, Mercado 4, los mercados populares más grandes de Bolivia y de Perú, ¿sí? Porque no pueden operar en las condiciones en las que funciona por definición un mercado, ¿no? Entonces, hoy hay todo un replanteo importante de qué servicio le quiero dar realmente al cliente, por un lado, y también qué está esperando el consumidor por el otro. El consumidor ahora cambió nuevamente y si antes ya estaba racionalizando su consumo y ya estaba empezando a tener más peso en lo que es el valor de las marcas, hoy es vital entender esa demanda por donde pasa y a través de qué canal vamos a llegar. O sea que hoy nosotros estamos trabajando... Dime. No, que estamos trabajando fuertemente en hilar estas 3 R's. En decir, bueno, esta compañía está en la primera R de respuesta, ¿cómo lo llevamos a acomodar de nuevo, a renovar nuevamente toda su estrategia? Porque cambió todo. O sea, y es más, hasta hay un challenge muy importante de los empleados, de decir, ¿cuánta gente tenía y si hacía falta tener tanta gente? También hay una pregunta muy, muy fuerte en el aire de si no tenía mucha grasa, como decíamos nosotros en la jerga, en la estructura. Si no había mucha gente que no necesariamente tendría que estar para lo que se viene. O sea que va a haber movimientos muy, muy importantes. Claro, lo que vos mencionaste un concepto y que creo que también Estados Unidos estaba enfocado a eso, ¿no? Que es el tema de tener los proveedores cerca, ¿no? Acercar las fábricas. Y creo que eso se va a dar, independientemente de que Estados Unidos vaya por ese camino, también en los países de Latinoamérica, ¿no? Porque hay un tema de provisión. Totalmente. Y con lo cual eso también presenta una oportunidad para las distintas economías, ¿no? Economías regionales o economías locales. Y creo que también ahí hay que apuntar donde a lo mejor no había un mercado y ahora aparece un mercado, ¿no?
Y quien tiene una gama de productos puede ampliar para proveer a quienes tenían, digamos, proveedores externos o, digamos, adaptarse a esa condición, ¿no? Por ahí vendría un aspecto positivo, si se quiere. Sí, coincido que hay que, una apuesta muy grande es justamente el desarrollo de la cadena de supply chain local, que la verdad es que tanto, bueno, Paraguay no tanto como Argentina, pero en verdad hubo mucho de exteriorizar know-how y servicio históricamente, ¿no? En los últimos años, y ahora es momento de repotenciar eso por una necesidad lógica. Ahí hay una oportunidad de negocio grande para muchas empresas más chicas que puedan dar un soporte relevante ahora. ¿Sí? Coincido. Claro. Coincido. Ah, Gustavo. ¿Gustavo? A ver, sí. Mientras lo escuchaba Guillermo recién, estaba estas tres famosas, las R que acabó de nombrar, que me parecen que adhiero absolutamente a lo que dice. Y pensaba en esto de que nadie tiene muy en claro cómo esto va a seguir, pero me parece que hay como que, a mí me da la sensación que hay ciertas cosas que vinieron para instalarse, digamos. Yendo básicamente a lo que tiene que ver con la actividad tuya, para mí es como que tu actividad no se va a frenar, o sea, tiene que buscar la forma de ubicarse, pero la necesidad de distribuir las empresas la van a tener que tener siempre. Sí. Lo que creo que va a cambiar, me parece más, es el hábito de compra, ¿no? Y en la medida en que no aparezca la vacuna, lo que debería suceder es tratar de evitar las aglomeraciones, que puede ser un centro comercial o algún supermercado, y comprar desde casa. Ahora, la pregunta que te quería hacer es si esta cuestión del reacomodamiento local, y pensando en un país como Argentina, grande, digamos, de un amplio territorio geográfico, si ves que desde el punto de vista del que estamos analizando, esto no es beneficioso en el sentido de poblar ciudades del interior más de lo que están hoy, digamos, ¿no? Esto de que decía recién Horacio, de llevar al distribuidor más cerca, digamos, ¿no? Y entonces generar espacios en el interior. ¿Cómo ves esa posibilidad? Es un deseo que realmente, ojalá se pudiese desconcentrar Buenos Aires, pero el tema es que no hay, me encantaría, pero yo no veo una posibilidad de que eso ocurra en el corto plazo, porque hay una diferencia entre Buenos Aires y el interior que pareciera que estamos hablando de países distintos, ¿no? De mundos distintos. Y logísticamente incluso hay todo también una falencia estructural, hay problemas de rutas, hay problemas, o sea, hay cuestiones más de infraestructura inclusive, que inhabilitan un poco esas posibilidades. Pero yo creo que, y quedó muy claro ahora lo que pasó, fíjate que los infectados y demás, o sea, todo es Buenos Aires, el interior prácticamente podría estar trabajando normalmente y operando normalmente. Y manejan el 40-50% del consumo de la Argentina, el interior, ¿no? Pero tenés todo eso en 3 o 4 lugares, porque tenés Córdoba, Rosario, y tenés a lo mejor alguna parte más del interior que manejan toda la economía. O sea, hay mucho país acá que está muerto, que está básicamente el sur de nuestro país, ¿lo conocés? Concentra muy poca población y muy pocos recursos. Entonces, casi que el país se divide de Río Negro para arriba y ya estás en la mitad de la superficie. Es un país difícil Y yendo un poquito, Guillermo, a lo que es Paraguay, que vos conocés bien. Sí. Ahí cómo ves el tema, digamos, de comenzar, digamos, una posibilidad de desarrollo en distintas áreas y también en distintas regiones. No, Paraguay lo veo mucho mejor que Argentina. Y de hecho, los números han ido mostrando que la economía paraguaya es más robusta que la nuestra, por decisiones políticas por un lado, y principalmente, ¿no? Pero también por las condiciones que Paraguay ofrece para hacer negocios, que son más condiciones más desde el punto de vista pues, de economías, política económica, quise decir. Yo veo que Paraguay tiene también un problema de que el interior es muy distinto a lo que es Asunción, ¿no?
Y ahí es donde está el foco que habría que hacer de desarrollos ahí más locales. Pero te comento, los distribuidores de las compañías grandes que yo conozco que trabajan en el interior, trabajan muy bien y tienen mucha masa crítica, ¿no? Que es muy distinto a lo que es Asunción, pero los tipos trabajan fuertemente, los comercios responden, hay una economía en el interior que es muy, muy robusta, y las compañías estaban, hasta antes de la crisis, enfocándose 100% a desarrollar el interior. Era como una directriz que estaba recontravalidada, hay que ir ahí, y nuestros planes estaban siempre más para el lado de ir a ayudar al interior que a lo que es Asunción. O sea que eso ya venía pasando. Y ahora yo creo que va a ser mucho más, yo creo que va a ser mucho más, pero hay una diferencia demográfica importante en el interior de Paraguay, ¿no? Contra Asunción. Hay mucha más pobreza y, digamos, muchas condiciones más complicado que Asunción para el desarrollo de los negocios. Y te quería hacer una consulta, digamos, más hacia adentro de tu compañía, digamos, ¿no? En todo esto que trajo el COVID-19 y esta reorganización del trabajo que vos hablaste al principio, ¿no? ¿Cómo se organiza una compañía como la tuya frente a una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Desde el punto de vista interno y de los empleados que trabajan para vos? Sí, mira, para nosotros fue muy sencillo porque era nuestro modus operandi el teletrabajo. Nosotros tuvimos la posibilidad, salvo el área administrativa y los analistas que estaban siempre en lo que serían nuestras oficinas, el resto del equipo, 80% del equipo, trabaja en los clientes, o sea que estaban de viaje por algún país. Para nosotros esto es natural, trabajar en el hogar, en un hotel, en el lobby o en el aeropuerto, digamos. La costumbre nuestra era una notebook, un celular. No nos impactó, por suerte. Sí me agarró gente varada en algún país y alguno contagiado inclusive, que por suerte están bien, pero lo que fue el teletrabajo para nosotros fue natural. Y estoy viendo que para muchas está haciendo algo bueno, digamos, también, ¿no? Están pasándolo muy bien y se está pudiendo trabajar. No hubo, se pensaba que no se podía hacer esto y se hizo, se están rompiendo esas barreras, por suerte, que siempre era no se puede, ¿no? Porque internet no sé. Bueno, funciona todo bien, con sus lógicas, ¿no? Pero se está acomodando todo bien. Y creo que eso es positivo para los negocios en general, que podamos tener este tipo de conversaciones sin tener inconveniente de agenda en términos de logística, ¿no? Claro, se aceleró el proceso digital, digamos, ¿no? O el Totalmente. proceso de la comunicación a distancia, la comunicación virtual. Todas esas, digamos que algunas compañías ya lo tomaban el home office, que algunas compañías, muy pocas, la tomaban como un hábito, pero ahora se masificó, digamos, ¿no? Totalmente. Yo quería preguntarte con respecto, porque vos tenés operaciones prácticamente en toda Latinoamérica, si ves, digamos, diferencias o hay algo homogéneo que hace que las salidas para esta crisis serían similares, o es muy diverso la realidad de distintos países, y siempre te mando como base Paraguay, digamos, ¿no? Siempre a nivel comparativo porque queremos focalizarnos un poquito en el país también, ¿no? Mira, de los países, creo que Paraguay es el que mejor está en términos del consumo, de las decisiones que tomaron rápidamente, de los planes que hay para salir de... O sea, creo que Paraguay es un caso que está bastante arriba de los demás. Después hay otros que están mucho más jodidos, como un Perú o un Chile, ni hablar Dominicana. O sea, los países mientras más pobres están, ¿sí? Vos fíjate que pasa lo siguiente, el comercio en consumo masivo, mientras más pobres hay en el país, más cantidad de puntos de venta chicos hay, ¿sí? Lo que se llama el canal tradicional, las tiendas, las bodegas. Sí. Esos son los países que más difíciles están en cuestiones de consumo y los que menos caso le están haciendo a la cuarentena. Porque los mercados, no, por ejemplo, Perú no cerraron los mercados populares, la gente sigue yendo, y es todo una cosa, bueno, ustedes conocen ahí por ahí los de Paraguay, pero Perú son parecidos y más grandes. Entonces yo creo que Perú está complicado, Ecuador está muy complicado, está complicado ahora y está complicado en lo que serían las proyecciones de lo que va a pasar con el consumo. Chile está complicado, pero Chile tiene una particularidad diferente de consumo, donde ahí es más formato europeo y hay más supermercados y eso es otra cosa un poco más, menos parecida a la región, ¿no? Brasil muy complicado, Argentina muy complicado.
Argentina es muy complicado. Yo creo que Paraguay va a ser un caso testigo y de éxito contra el resto de los países de la región. Están más preparados. Bueno, nos alegra escuchar, digamos, la opinión de un especialista con respecto a Paraguay y teniendo en cuenta también lo que es la actividad comercial, ¿no? Por eso siempre a veces a nivel comparativo es interesante para decir, bueno, a lo mejor puedo hacer ciertas cosas y destacarme, pero creo que hay cosas que ya marcan alguna diferencia en cuanto a la estabilidad económica y distintas condiciones, como algo más homogéneo y compacto, ¿no? Sí, correcto. Gustavo, ¿querías mencionar algo? No, me parece, escucharlo, la verdad que te iba a decir básicamente lo que vos acabas de decir, ¿no? Que es alentador que alguien que tiene distintas actividades en distintos países de Latinoamérica vea a Paraguay como un caso de éxito. Eso, la realidad es que por un lado te deja tranquilo, más allá de los cuidados que uno tiene que seguir tomando, ¿no es cierto? Porque esto no quiere decir que porque eso es un caso de éxito, listo, salgamos todos a la calle, cuidémonos, pues, porque no es el tema. Y ya que nombraste en el caso de Argentina, y esta es una opinión personal, a mí me parece que Argentina tiene dos problemas, el COVID-19 y las políticas económicas que está implementando, ¿no? Y eso me parece que lo hace más complicado de salir. Ahora, ¿y cómo hacen desde tu experiencia, cómo hacen esos países que tienen negocios pequeños porque tienen pobreza para mejorar la situación? Porque para mí debe ser dificilísimo, desde la ignorancia y desde usar el sentido común, solucionar eso, ¿no? Porque me imagino que el problema es que el comerciante, si son todos chiquitos, necesitan abrir para vivir. Sí. Y la gente necesita comprar para comer. Entonces, ¿cómo haces para controlar todo ese mundo? Me parece recontra dificilísimo, digamos. No, mira, por eso te digo que Perú y Ecuador y tal vez Bolivia están tan complicados, porque hay como una necesidad tal cual lo comentas y no hay tanto control del gobierno como hay acá en Argentina, que te paran, cada 100 metros te paran para preguntarte dónde vas. Uh-huh. Pero te cuento iniciativas que tienen que ver con lo que dices. Por ejemplo, Arcor, acá en Argentina, está haciendo un programa va a financiar a los kioscos con un paquete de 140, 150 millones de pesos argentinos para que el kiosquero pueda abrir en el momento que abra y no tener esas deudas, porque los alquileres siguen corriendo, la luz se sigue pagando, o sea, no, eso estamos de acuerdo. Y va a ofrecer Arcor que los consumidores puedan acceder a distintos productos, comprar ahora a un 50% de descuento y que el kiosco vecino le va a entregar dentro de 60 días cuando se normalice, si es que se normaliza en 60 días. Es decir, las compañías están empezando a ayudar a sus comerciantes, porque están entendiendo que si no venden ellos, no vende la compañía. Claro. Esa es una modalidad que se está dando, y también mucha plataforma de e-commerce que las compañías están invirtiendo en desarrollarlas para que el consumidor le pida al comerciante, el comerciante le pida a la empresa, y armar una movida más rápida de comprar, vender con las vías digitales. Ahí hay mucho. En esa dinámica, si no entendí mal, el kiosquero se convertiría en un distribuidor, digamos. Con la del e-commerce, digamos. No, lo que se está viendo son distintos modelos. Podría ser un punto de venta, un kiosquero o no, que le entregue a otros comercios de la zona y algún consumidor también. Podría ser una especie de hub de distribución. Claro, algo así, claro. Bueno, pero... Guillermo, estamos llegando al final del programa. Lo que quisiéramos realmente fue muy importante los conceptos que mencionaste, sobre todo para tener en cuenta, porque bueno, siempre cuando hacemos análisis de distintas compañías tenemos que ver qué ocurre en los distintos sectores, qué ocurre en los distintos países, cuáles son las ideas innovadoras, y esa es un poco la idea, digamos, el enfoque que tenemos en el programa. Y lo que quisiéramos, si puedes mencionar o destacar, algo que quieras remarcar o destacar en una mirada desde tu sector de acá para el futuro. Sí, lo que les decía a lo mejor en algún pasaje de la charla, ¿no? Es un momento de reseteo, ¿no?
y de cuestionar todo lo que está hecho hasta el momento, porque no va a servir casi nada de lo que está hecho hasta el momento de las cuestiones que venimos transitando hace muchos años. Entonces, la invitación acá es justamente a sacarse de los preconceptos y a pensar que el mundo está cambiando y que los modelos de distribución van a cambiar. Entonces, la empresa que se quede pensando en que mañana va a mandar al vendedor a la despensa y que va a mandar el camioncito a entregar, la empresa que esté pensando en eso, esa empresa se va a quedar afuera del mercado. Hoy lo que hay que pensar es cómo llego más rápido, con menos intermediarios, ¿sí? Porque los costos no me van a permitir bancar las estructuras que tengo hasta ahora. Este es un poco el resumen. Hay que agarrar la situación que pasó para un learning, lo que está pasando como un reseteo y apostar a la renovación, porque es lo que va a pasar para las empresas que quieran sobrevivir. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, te agradecemos nuevamente el haber estado con nosotros en el programa y esperamos, bueno, en alguna otra oportunidad contar de nuevo con tu presencia. Cuando quieran. Así que, y bueno, también gracias, Gustavo. Y nos veremos el próximo lunes, como siempre, a las 13 horas por la señal 16 de Canal 5 Días. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.